también va a ser lindo, ¿no? Comienzo de campamento ahí para poder estar juntos el jueves. Bueno, no sé si se me olvida algo, ¿tienen alguna duda? Seguramente van a aparecer dudas, pero bueno, oremos para que el Señor guíe todo esto, para que nos pueda hablar al corazón, ¿no? En estos días del retiro espiritual. Bien, hermanos, vamos ahora a abrir la palabra del Señor en el libro de Números. Números capítulo 10. Versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 24. Dice así la palabra del Señor: y fue en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 del mes, que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y movieron los hijos de Israel por sus partidas del desierto de Sinaí, y paró la nube en el desierto de Maná. Y movieron la primera vez al dicho de Jehová por mano de Moisés. Y la bandera del campo de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus escuadrones, y Naasón, hijo de Aminadab, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suá. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Y después que estaba ya desarmado el tabernáculo, movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merarí, que lo llevaban. Y luego comenzó a marchar la bandera del campo de Rubén por sus escuadrones, y Elisur, hijo de Sedeur, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Suri Sadaí. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Efraín por sus escuadrones, y Elisama, hijo de Amiud, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Señor bendiga esta palabra, nos bendiga también ahora al escuchar la meditación de la mente. Buen día, hermanos. La lectura que hemos tenido aquí en Números capítulo 10 nos relata la primera vez que luego de construir el tabernáculo y organizar todo el sistema de sacrificios del pueblo de Israel, Dios les ordena mover el campamento camino a la tierra prometida. Y en estos versículos que hemos leído, en Números 10, se nos relata el orden de marcha, podríamos decir, que llevaba el pueblo. Algo que Dios había prevenido y había ordenado, es decir, todo esto de la manera que marchan es de acuerdo a lo que Dios ordenó a Moisés. Y leamos dos veces más de este capítulo en el verso 35 y 36 al final, un detalle que nos da Moisés, que dice: fue que
moviendo el arca, Moisés decía: levántate, Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella asentaba, decía: vuelve, Jehová, a los millares de Israel. Es decir, que el arca, cada vez que se levantaba, Moisés repetía estas palabras, y luego cuando se sentaba, lo que hemos leído. Así que esto nos presenta una imagen gloriosa de este viaje que ellos inician este día segundo del mes segundo, el día 20 del mes segundo del año segundo de la salida. Glorioso digo porque iban las banderas, era un ejército ordenado. Nos dice Judá, la bandera del campo de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus escuadrones. Aquí notamos, desde el capítulo 1 hasta aquí, podemos observar la preponderancia de la tribu de Judá, que ya desde el principio la tribu de Judá tenía un lugar muy importante dentro de lo que era el orden, porque como sabemos, Judá no fue el primogénito de Israel. Sin embargo, vemos aquí que la tribu de Judá tenía mucha importancia. Se perfilaba desde este momento, y Dios así lo tenía planeado, para que de la tribu de Judá sucedieran cosas importantes. Recordemos que los personajes grandes de la Biblia, como el rey David, el rey Salomón, el mismo reino de Judá, ha sido prevenido por Dios para que así sea, y de la tribu de Judá también nació el Salvador. Por eso vamos a ver en Primera Crónicas que se detalla mucho la descendencia de Judá, porque está apuntando al rey David y por supuesto al Señor Jesús. Así que vemos aquí todos con sus banderas, sus estandartes, ejércitos en orden, y nos dice que luego de que arrancó la tribu de Judá y las dos tribus que iban con ellos, Isaacar y Zabulón, estaba desarmado ya el tabernáculo, y movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que los llevaban, que eran los levitas. Los levitas estaban divididos en 3 familias, y estos hijos, según nos dice el capítulo 7, los hijos de Gersón y los hijos de Merari los llevaban en carros con bueyes. Desarmaron la parte estructural, por así decirlo, del tabernáculo, y llevaban todo esto en 6 carretas, con bueyes, tiradas por 2 bueyes cada una, porque llevaban las columnas, las vigas del tabernáculo, cosas muy pesadas, así que iba en carros. Luego de eso, de que sale ese grupo de los levitas con los carros, comenzó a marchar la bandera del campo de Rubén con sus 2 tribus, no sé si decir secundaria, pero sí había 4 tribus que iban delante de las otras. La bandera del campo de Rubén y los hijos de Simeón y los hijos de Gad. Ahí sale otro grupo. Luego, versículo 21, comenzaron a marchar los coatitas, la tercera división de los hijos de Leví, o los levitas, llevando el santuario, que no lo llevaban en carros, sino a pie, sobre sus hombros. Cuando decimos santuario, decimos el lugar santísimo, el arca, ¿sí? Por eso leímos en el final del capítulo que dice: cuando ellos se levantaban y el arca empezaba a mover, Moisés decía esta palabra: levántese Jehová y sean esparcidos sus enemigos, dándole al arca, al símbolo, la personalidad de la presencia de Dios. Ya desde ahí ya nos empieza a indicar qué significaba el arca para el pueblo de Israel. Luego nos dice más adelante que el arca es un símbolo del Señor Jesús, ¿no es cierto? Así que vemos entonces Judá, luego los levitas con los carros llevando la estructura y las cosas grandes del tabernáculo, luego Rubén con Simeón y Gad marchando, y luego los coatitas, los levitas que iban a pie y llevaban sobre sus hombros el arca que iba cubierta. Luego, dice el versículo 22, comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Efraín. Es decir, que iba el arca adelante y los hijos de Efraín con Manasés y Benjamín detrás del arca.
Y luego, por último, el versículo 25, comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Dan por sus escuadrones, recogiendo todos los campos, junto con Aser y Neftalí, recogiendo todos los campos. Es decir, eso era todo, por así decirlo, pero también es interesante pensar en que si alguien se había olvidado algo, estos últimos, los Rubén, Aser y Neftalí, juntaban las cosas que habían quedado, ¿no es cierto? Un servicio de Dan, no de Rubén, un servicio de diaconía, por así decirlo, de estos hombres, al final, en la glorioso, era imponente como ejércitos en orden, como dice en otro lado, era digno de verse. De hecho, más adelante vamos a ver en el libro de los Números que Balac, el profeta desobediente, inspirado por Dios, alaba ese orden que llevaba el pueblo, el orden de marcha, porque era glorioso realmente de personas y todo lo que significaba ese movimiento. Estas son las partidas de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando se movían, nos dice aquí el libro de Números. Todo un símbolo, porque no olvidemos que ellos mueven, luego de haber construido el santuario, para ir a la tierra prometida. Todo un símbolo para nosotros también, porque como hemos dicho al principio del estudio del libro de los Números, este es un libro del desierto, lo cual tiene grandes enseñanzas para nosotros, porque nosotros también estamos en el proceso, en el camino hacia nuestra tierra prometida, la cual nos prometió el Señor, hacia la casa de nuestro Padre, guiado por el pastor, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Verdaderamente glorioso para observar y para aprender enseñanza. Pasa el tiempo, ellos llegan a la tierra prometida, Israel se asienta en la tierra, desplazan a los cananeos y a todas las tribus que habitaban en la tierra, se forma la monarquía de Israel, empezando por Saúl, David y etcétera, y encontramos, y vamos a ir al Salmo 80, encontramos el Salmo 80, muy interesante, por cierto, en donde se nos relata una experiencia y nos da un testimonio. De hecho, el título del Salmo es sobre Sosanim Edut, que significa los lirios del testimonio. No se sabe si es cierta a qué se refiere la palabra lirio, si es un instrumento musical, si es un tipo de poesía. No vamos a detenernos en eso. Lo que sí sabemos que Edut significa testimonio, y este salmo es justamente un testimonio de una experiencia que nosotros haremos muy bien en estudiar, en repasar para nuestro aprendizaje. Nos comienza diciendo el Salmo: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu valentía delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. No sabemos si este salmo escrito por Asaf, como dice el título, es un salmo profético de la cautividad de Israel, o este Asaf es otro Asaf que el que estaba en los tiempos de David. En los tiempos de David era verdaderamente la gloria, ahí donde se extendió con David y Salomón al máximo el reino de Israel. Posiblemente es un salmo profético, una visión de Asaf, de los tiempos de David, de lo que iba a suceder más adelante. Algunos comentadores dicen que este es otro Asaf, que es posterior a la cautividad, o durante la cautividad, que escribe esto. Personalmente pienso que es profético, porque si no, de alguna manera lo aclararía. No vamos a entrar en esos detalles, sino saber que esto es la palabra de Dios y que refiere una situación presente y mira hacia ese viaje que comenzó en Números 10, en donde los hijos de José, dice, tú que pastoreas como ovejas a José. Efraín
y Benjamín y Manasés. Benjamín es el hermano de la misma madre de José. Es decir, se le llama José a ese grupo de 3 tribus que marchaban hacia la tierra prometida, no adelante como la tribu de Judá, sino detrás, exactamente detrás de los sacerdotes que llevaban el arca. Entonces dice, nosotros somos ovejas, que vamos detrás del pastor. Fíjense que dice que el arca es el pastor, porque es, digamos, una comparación. Pastor de Israel, tú que pastoreas como ovejas a José. José son las 3 tribus, Efraín, Benjamín y Manasés. Que estás entre querubines, es justamente la cubierta del arca, tenía los querubines, y ahí se manifestaba la voz de Dios, la presencia de Dios, la gloria, la Shekinah, como se llama. Entonces, vamos a observar esta experiencia, este testimonio, de aquel que se para en el lugar de donde caminaba Efraín, Benjamín y Manasés, detrás del arca, sintiéndose ovejas de ese pastor, de Dios mismo, y que ahora observa que ya las cosas han cambiado muchísimo y se pregunta por qué. Entre paréntesis, digamos que hay 2 salmos en los que se le llama pastor a Dios. El primero y el más conocido por nosotros es el Salmo 23, en donde, si nosotros observamos, está todo bien. Aunque hay angustiadores, el Salmo 23 es un salmo de gloria, de esperanza, de confianza, de tranquilidad, de paz por la presencia del Señor, que va el pastor. Nada me faltará. ¿Qué me puede faltar si el Señor es mi pastor? Entonces aquí tenemos un testimonio de alguien, Asaf, que dice, Señor, eres nuestro pastor, pero las cosas están muy mal. Algo está pasando aquí. Y yo recuerdo, ¿se acuerdan de Gedeón? Cuando el Señor se le aparece, varón esforzado, le dice, Jehová es contigo. Ah, Señor, le dice Gedeón, si Jehová es por nosotros, ¿por qué estamos como estamos? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? Es casi el mismo caso. Han pasado cosas gloriosas en la antigüedad y ahora resulta que nosotros estamos un desastre. ¿Por qué, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no despiertas tu valentía? Es decir, como acabamos de leer en el libro de Números, empieza a moverse, porque dice, la nube, la columna de nube, que era la manifestación de la presencia de Dios, comenzó a moverse y ahí se movió todo el campamento, bajo las órdenes y la supervisión de Moisés. Entonces, aquí dice, nosotros somos las ovejas que van detrás del arca. Fíjense que es una experiencia particular de un grupo de personas que van justo detrás del arca, los hijos de José, o digamos, como le llama aquí en términos generales, José. Versículo 4, Jehová Dios de los ejércitos. Miren esto. ¿Hasta cuándo humearás tú contra la oración de tu pueblo? Dísteles a comer pan de lágrimas, dísteles a beber lágrimas en gran abundancia, pusístenos por contienda a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Segunda vez que lo menciona. Versículo 3 y versículo 7. Fíjense la gravedad de la situación. Dice que Dios humea contra la oración de tu pueblo. Esta expresión humear refiere como dice el Salmo 20, humo subió de sus narices, como cuando hay podemos decir, un toro enfurecido, vieron que echa humo por la nariz. Es esa imagen que nos da. Dios está así, dice. Tremendo, ¿no? Porque ellos están orando y Dios les contesta de esa manera. Está resoplando como si estuviera furioso. Esa es la imagen que se presenta aquí. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cómo vamos a estar viviendo esta situación? ¿Qué ha pasado con aquello, como decía Gedeón, que nos han contado nuestros padres? Y esto, podemos decir, es una práctica que los creyentes tenemos que adquirir. Ver las situaciones, ver la palabra de Dios. Y sobre eso, apoyarnos
para orar a Dios, para comparar nuestra experiencia con el Señor. No es que nosotros nos vamos a presentar así como así, delante del Señor. Este hombre, Asaf, aquí está recordando la historia, basado en la palabra de Dios, basado en la historia, como decía Gedeón, lo cual nos han contado nuestros padres. Es algo que yo sé, es algo que pasó de verdad, y esto es la palabra de Dios, y sobre eso voy a pararme para dirigirme a Dios. Pero sucede que aquí Dios está humeando contra la oración de su pueblo. El pueblo está sufriendo, le dio de comer pan de lágrimas. Y dice, a beber lágrimas en gran abundancia. Tremenda situación, dolorosa situación. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón por la cual Dios está actuando de esa manera? ¿Por qué ellos están como están y no como era antes? No como era antes. Fíjense en Proverbios 28:9. Es un texto que conocemos de memoria. Empieza diciendo, el que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué pasa? Su oración también es abominable. La palabra también es muy importante aquí, porque sus acciones son abominables, entonces la oración también es abominable. ¿Qué es abominable? ¿Qué es abominable? Es algo que produce rechazo. Es algo que aparta. Algo abominable, si yo veo algo abominable, trato de retirarme de eso. Dios, considerando la oración del creyente abominable, es gravísimo, es gravísimo. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda si esto es así en nuestra experiencia? Por eso este hombre está preocupadísimo. Señor, necesitamos una solución a esto. Haznos tornar. Nosotros, en teoría, vamos detrás de ti. Haznos volver. Algo ha pasado. Que ya no nos respondes, que estamos sufriendo. Algo ha pasado. Haznos volver. No. Nuevamente empieza a recorrer la historia. Hiciste, versículo 8, Salmo 80. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste a la gente, plantástela, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra. Obviamente habla del pueblo de Israel y su crecimiento dentro de la tierra prometida. Sus sarmientos como cedros de Dios, extendió sus vástagos hasta la mar y hasta el río sus mugrones. Los mugrones son las ramas de la vid. Esto sucedió literalmente en la extensión más del mar del río Éufrates en la época de David y Salomón. Es decir, que está recordando la gloria de Moisés y las glorias de David y Salomón. Y entonces se pregunta, ahora, versículo 12, ¿por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. La vid que Dios trajo de Egipto, que plantó en Israel, en el territorio de Israel, tiene un cerco que Dios ha hecho para protegerlo. Así es la costumbre de los tierras. Un cerco para que no se metan los animales, para que no roben el fruto de la vid los que pasan. Entonces ahora dice que Dios hizo agujeros en el cerco. Aportillaste. Aportillar quiere decir hacer puertas o portillos, pasadas, en el cerco que protege esa vid. ¿Por qué? Dice, aportillaste sus vallados y la vendimia, es decir, van y se sirven, pasan y se sirven, todos los que pasan por el camino. No solamente eso sucede, sino que se metieron los puercos, los silvestres, el puerco montés. Y como sabemos, cualquiera que ha visto cuando un chancho se mete en una quinta, ¿cierto? Nosotros tenemos una expresión que dice como chancho para el maizal, ¿no es cierto? Creo que todos la conocen, por lo menos en mi pueblo era muy común eso. El chancho no solamente come, sino que rompe, y como le dicen acá, no sé de dónde viene esa palabra, osa.
clava el hocico en la tierra y hace así. Cualquiera que ha visto un chancho lo sabe, ¿no es cierto? Destruye todo lo que encuentra a su paso, aunque no consuma nada de lo que hay. Simplemente va rompiendo todo. Imagínense si dejamos puercos salvajes, libremente el estrago que hacen. Y paseó, es decir, se metieron las bestias del campo y están ahí. Además de los cerdos salvajes, están las demás bestias del campo. Un desastre lo que están haciendo con esa vid. Y este hombre se pregunta, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué nos está pasando esto? Y nuevamente la expresión, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Ahora no es anonar, ahora el Señor vuelve. Esteban, el primer mártir cristiano, en Hechos capítulo 7, le predicó a este pueblo, a esta vid, como dice aquí el Salmo. Y en el versículo 39 de Hechos capítulo 7 les dice, hablando de Moisés, al cual, dice Esteban, nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon. El que aparta su oído para no oír la ley, también su oración será abominable. Antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto. Esteban hace un diagnóstico preciso, según el Espíritu, y dice que a pesar de que ellos iban caminando hacia la tierra prometida, su corazón iba en la dirección opuesta y se volvía a Egipto. Se apartaron o se volvieron de corazón a Egipto. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros recibís siempre el Espíritu Santo como a vuestros padres, así también vosotros. Luego vino lo que ya sabemos. Lo mataron por decir esa palabra, que eran absolutamente ciertas. Entonces vemos aquí una situación y una oración que ruega para que el Señor lo haga volver. Entonces, si comparamos con lo que dice Esteban, quizá no se trate de una vuelta física, un retorno físico, sino un retorno espiritual. Muchas veces, hermano, y esto también, como dice este Salmo, Edut, esto es un testimonio. Muchas veces estamos, pero no estamos, como el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Estamos, pero no estamos. Yo recuerdo, una vez me encontré con un personaje, un verdadero personaje, que conocía el Evangelio. Decía, en realidad su esposa era creyente y lo había llevado a la iglesia algún par de veces. Y era un desastre su vida, cualquiera, ¿no? Y entonces me dijo una frase que me quedó grabada. Dice, es mejor estar en el bar pensando en la iglesia que estar en la iglesia pensando en el bar. Él tenía esa filosofía. Entonces, por supuesto, iba a los bares para pensar en la iglesia, ¿no? Era un personaje. Me quedó grabada esa frase porque era como su filosofía de vida, era un desastre. Pero esa frase define el corazón nuestro, porque a veces estamos acá, pero nuestro corazón está en otro lado. Y viceversa, ¿no? Como debería ser. Estemos separados de la congregación, nuestro corazón debe estar acá. Esteban le dice, sí, iban detrás del arca, iban camino a la tierra prometida. Pero ellos estaban allá, en el otro lado, en Egipto. Entonces, ¿cuál es la oración del Salmo 80? Señor, mi corazón no está acá, está en Egipto. Haceme volver de allá. Por eso refiere permanentemente a ese viaje desde Egipto a la tierra prometida. Permanentemente lo refiere justamente para eso, para que las cosas vuelvan a ser como antes. Nos dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10. Miren esto, es un texto bastante raro, por así decirlo. Nunca digas, ¿qué es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que esto? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Por qué antes me iba bien y ahora me va mal? ¿Por qué antes era mejor y ahora no es tan bueno? Dice, ahí no hay sabiduría. Y nos deja sorprendidos porque muchas veces, muchos de nosotros, nos hemos preguntado, ¿por qué antes las cosas eran mejores que ahora?
Y Dios dice, no hay sabiduría en esa pregunta. ¿Por qué no hay sabiduría en esa pregunta? Justamente el Salmo 80 da la explicación, porque por ahí nos va mal, porque nos hemos vuelto de corazón a Egipto, nos desechamos, apartamos nuestro oído para no oír la ley, aunque sean pequeños detalles, no quiere decir que nos rebelamos y nos vamos, pero sí muchas veces nuestro corazón, como decía también el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, se encuentra el creyente con esta situación, que antes las cosas eran mejores. ¿Antes cuándo? Y por ejemplo, cuando recibí a Cristo, cuando me convertí al Señor. Generalmente, la época de mi conversión es la que recuerdo con mayor anhelo y mayor alegría. Me acuerdo del día que me convertí, que recibí a Cristo, cómo estaba mi corazón, cómo estaba mi alma, qué disposición tenía para, bueno, a ver, ¿qué me quiere decir el Señor? Así lo hago. Y luego pasa el tiempo y nos hacemos esta pregunta, ¿cuál es la causa que todo tiempo pasado mejor? No hay sabiduría, pero es una pregunta que nos hacemos, porque la palabra de Dios lo explica con toda claridad, porque nos hemos vuelto, quizá, de corazón a Egipto. Y Dios no está contestando mis oraciones, porque lo que quiere es que reflexione y vuelva. Y cuando yo intento volver, y esto es la llave de este salmo, es lo que nos enseña con tanta claridad, y por eso repite una y otra vez la misma frase, cuando yo intento volver, me doy cuenta que no puedo, que Dios me tiene que hacer volver. Porque si no, hermanos, si fuera tan fácil, en realidad yo no necesitaría el Espíritu Santo de Dios que redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo no puedo volver solo. Mi corazón no se puede tornar nuevamente a Dios si Dios no hace volver. Entonces dice, Señor, esto también te lo entrego a ti y te ruego que me hagas volver. Te ruego que me hagas volver. Y también le dice a Dios, Señor, vuelve, porque Él le ha dado la espalda a Dios y Dios se ha vuelto. El Señor siempre va en la misma dirección. Entonces vuelve, Señor, así te vas a donde querés llevarlo. Y entonces, hermano, este salmo, este problema, se resuelve con la aparición de alguien, de uno. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Por eso dice, vuelve, oh Jehová, en el versículo 14 estamos. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, considera y visita esta viña. Señor, préstame atención. Pero ya no es la atención al pueblo, sino que es aquella personalización del arca que hemos visto cuando en número 10 empiezan a marchar. Visita esta viña y la planta que plantó tu diestra. Y luego aquí aparece una oración y un personaje. El renuevo que para ti corroboraste. Alguien que es fuerte. Corroborar significa fortalecer, poner firmeza. El renuevo, ¿saben? Miren, por ahí yo sé que hay muchos que no les gusta esto que voy a hacer, pero la palabra renuevo en hebreo también es la palabra hijo y la palabra edificar. Son la misma palabra, ben, como Rubén, ven al hijo. Ben es hijo, es renuevo y es edificar. Es la misma palabra para las tres cosas. De acuerdo al entorno uno entiende qué significa. Así que aquí el Señor nos descorre el velo en este salmo y dice, el renuevo, el hijo que fortaleciste. Hay un hijo, aparece un hijo, un renuevo. En esta vid es parte de la vid, pero este es fuerte, este es distinto.
Este resiste al puerco montés y a las bestias del campo. Este dice, vuelve a observar la viña. Quemada a fuego está, asolada. Maldice a los que lo han hecho, perezcan por la reprensión de tu rostro. Y luego vuelve a la solución que está buscando. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Primero era el renuevo, ahora es el varón de tu diestra. Sobre el hijo del hombre que para ti corroboraste. Así no nos volveremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. La Biblia habla de Jesucristo, toda la Biblia, todos los detalles hablan de Él. Cuando el corazón se ha apartado, cuando las cosas van mal, cuando la oración es rechazada, porque primeramente fue rechazada la ley de Dios, el que se aparta su oído para oír la ley. Siempre la única solución es Jesucristo. Y con Jesucristo, así, cuando aparece Él en nuestra vida, no nos volveremos de ti. Pase lo que pase, nos hagan lo que nos hagan, estemos en la situación que estemos, si está el Señor con nosotros, no nos volveremos de Él. Entonces, ¿por qué nos volvemos? ¿Por qué le damos la espalda? ¿Por qué nos vamos de corazón a Egipto? Quizá porque no le prestamos atención al Señor que está con nosotros. Así no nos volveremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová de los ejércitos, haznos tornar, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Resplandecer el rostro significa como si Dios sonriera, como la luz, la cara de Dios brillando. Vieron que muchas personas tienen esa característica, que cuando sonríe parece que se iluminan. Ese es el significado de esa expresión de parte de Dios, que la cara de Dios brille sonriendo, haz resplandecer tu rostro. Y ahora apliquémoslo a nuestra vida con el Señor Jesucristo. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado. El mismo Padre os ama, en el mismo pasaje de Juan. El mismo Padre os ama. El Señor instándonos a acercarnos, sabiendo que Él, este varón de su diestra, aquel hombre que Dios ha corroborado, ha hecho que el Padre diga, este es mi Hijo amado, este es el varón de mi diestra, este es el varón que corroboré, el Hijo del Hombre, en el cual tengo contentamiento, el cual hace que mi rostro resplandezca, el cual hace que haya una sonrisa en el rostro de Dios. Ese es el Hijo del Hombre, ese es el Señor Jesucristo, que ha logrado eso delante del Padre. Y entonces ahora, al igual que aquellos hijos de José que caminaban detrás del arca, esperando el resplandor, así ahora nosotros también caminamos detrás del Señor, hacia la tierra prometida, hacia la presencia de Dios, hacia la casa del Padre, y confiamos en que el Señor nos hará tornar. Es una experiencia nuestra, pero también es una experiencia de parte del Señor. Y hagamos este ejercicio, hermanos. Comparemos el Salmo 23 con el Salmo 80, porque los dos son salmos del pastor. Este también es el Salmo del pastor. Oh pastor de Israel, tú que nos pastoreas como ovejas. Y empiezan todas las cosas feas que le pasan. Y en el Salmo 23, David mira y ve todas las cosas buenas que le pasan. ¿Cuál es la diferencia? El oído apartándose de la ley de Dios. Quiera el Señor. Roguemos a Dios, cada uno de nosotros, que sean cuales sean las circunstancias y los deseos de nuestro corazón, no apartemos nuestro oído para oír la ley. Para eso no hay otra solución, no hay otra receta que no sea ir a la presencia del Señor y rogarle que nos sostenga, que nos tome de la mano y no nos suelte. Hoy, antes de venir a la reunión, había una hermana que llamó diciendo, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de nada. ¿Qué respuesta hay a eso?
No se trata de las ganas, se trata de obedecer. Hay muchas cosas que no tenemos ganas de hacer, muchísimas cosas, sobre todo cuando se trata de llevar la cruz. Sobre todo a ustedes les pasará, somos capaces de mirar una película o una serie, peor aún porque es más larga, y quedarnos hasta la madrugada mirando la tele, pero el momento que tenemos que leer la Biblia, caemos dormidos inmediatamente. Así es nuestra carne, eso no debe asombrarnos, así somos. Esa es nuestra naturaleza. Parece como que nuestro corazón está siempre alerta para... Por más que no tengamos ganas, lo tenemos que hacer. Es difícil, es difícil. No se trata de ganas, se trata de obedecer. Entonces, Señor, haznos tornar. Yo solo no puedo volver. Me tiene que hablar el Señor y volver mi corazón para que torne. Lo que sí puedo hacer solo es irme de corazón a Egipto. Y eso es lo que tengo que tratar de no hacer, poniéndome en la presencia del Señor. Tratando de que el Salmo 80, permítame decir así, que el Salmo 80 en mi vida se transforme en el Salmo 23, donde hay una plena comunión con el pueblo que guía a Israel. Hermanos, en Colosenses, para terminar, hay una recetita, un versículo. Verdaderamente a mí me ha resultado en una receta, en una manera de entender la vida cristiana. Colosenses 2:6, conocidísimo texto. Es una receta para la vida del creyente. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibí yo a Jesucristo? Sin excusas, sin argumentos, queriendo obtención, buscando el perdón. Eso nos ha pasado a todos. Así recibimos al Señor Jesucristo. Bueno, de la misma manera sigue esto. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así no nos volveremos de ti. Así no nos volveremos de ti. Una recetita que nos deja el Señor en esta mañana. Acordate cómo te convertiste y repetilo una y otra vez, porque esa es la forma de andar de creyente. Señor, cuando yo me presenté, no puse excusa respecto a mi condición